Hola hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo. Mi nombre es Victoria Contreras, soy cristiana, hija de Dios, adoptada por mí de nuestro Señor Jesucristo, nacida de nuevo de agua y del Espíritu Santo, y como cada semana vamos a continuar con el discipulado de la sana doctrina espiritual, con el título de la prédica esta semana que nos tocaría, que se titula El reino de Dios se ha acercado, tema 34. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también me presento, yo soy servidora del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y antes que todo voy a realizar una oración para continuar con la prédica. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesús, me presento delante de usted con mi cuerpo espiritual, nacido de nuevo de agua y del Espíritu Santo, para arrepentirme, para renunciar a los apetitos de la carne y los pensamientos en este cuerpo carnal, sabiendo, mi Señor Jesucristo, que mientras estamos en esta carne, estamos ausentes de usted, y que carne y sangre no hereda el reino celestial de Dios. Yo me arrepiento de todo pecado que yo he cometido, en palabra, en hecho, en pensamiento, consciente, inconscientemente, voluntario, involuntariamente, pasiva y activamente. Renuncio a todo mal, a todo demonio, a todo espíritu inmundo, Satanás, que acepte en mi vida, en la vida de mi familia también. Y renuncio a esos demonios y echo todos esos demonios atados y enmudecidos al fondo del mar y que nunca más vuelvan. Y le pido a mi Señor Jesucristo ser en esta tarde, Señor, una obrera aprobada delante de su reino celestial, como dice su palabra, y un ministro competente de un nuevo pacto. Y le informo a mi Señor Jesús que voy a dar a conocer su palabra, mi Señor Jesucristo. En su nombre, mi Señor Jesús. Además, yo testifico que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Mi Señor Jesucristo es el primogénito entre los muertos, soberanos de los reyes de la tierra. Mi Señor Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Está vestido con una ropa que le llega hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así lo describe la sana doctrina espiritual, como es su cuerpo espiritual, resplandeciente y lleno de poder. Tiene en su boca una espada aguda de 2 filos. Mi Señor Jesucristo es el juez de vivos y muertos. Así lo describe la sana doctrina espiritual. Y tiene sus pies refulgentes como el bronce bruñido. Y el reino celestial de Dios lo componen primeramente nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos, y a su diestra está sentado nuestro Señor Jesucristo. Y el reino celestial de Dios lo componen seres vivientes que tienen espíritu de vida igual que nosotros. Lo componen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos, y todo lo que está descrito en su palabra, mi Señor Jesucristo. Y esto yo lo testifico porque para usted sea la gloria y la honra en su nombre, mi Señor Jesús. Amén. Amén, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Salvador del mundo entero, nuestro Señor Jesús nos está dando a conocer ya en esta parte número 34 de este tema, donde tenemos la palabra central, el discípulo Marcos, capítulo 1, versículo 15, donde nuestro Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que son las buenas nuevas de salvación. Amén. Gracias, mi Señor Jesús, por su palabra. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Nuestro Señor, nuestro Salvador, Salvador del mundo entero. Entonces nuestro Señor Jesús aquí, Él se presenta, digamos, ¿cierto? Como Dios dijo a través de las profecías, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, ¿cierto? Del antiguo pacto de Dios con los hombres, que había hablado Dios a través de sus profetas y escogidos de Dios, sobre el Mesías, sobre el Cristo que iba a llegar a este mundo. Y el Cristo llegó a este mundo y se cumplieron las profecías que Dios dijo a través de los profetas. O sea, la palabra de Dios, ¿cierto? Es verdad, es verdadera.
ya, en espíritu y en verdad, ya, y es certera 100%, tal cual como Dios lo dijo, ya, y así ocurrió, y así ocurre hasta el día de hoy, ya, y esa es una parte, ¿cierto?, que es importante. Y después el Señor Jesús dice también, el reino de Dios se ha acercado, el reino celestial de Dios, hermanos, cierto, como hemos venido repitiendo ya en anteriores entregas de la palabra de nuestro Señor Jesús, el reino de Dios, cierto, el hecho de acercarse a un mundo, cierto, a este planeta, para que le quede más claro, porque esto es un planeta nomás, ya, es un privilegio de sobremanera, de gran manera, ya, es un privilegio ya de sobremanera muy grande, ya, grande. Imagínese el privilegio que el reino celestial de Dios llegue a la Tierra, a este planeta, ¿cierto? Puede haber llegado a cualquier otro millones y millones de planetas que hay, ya, de sistemas solares que hay, y de galaxia y de todo lo que sea, pero no, llegó a la Tierra, ¿ya? Y se da cuenta que había, si alguien ha discernido esto, esta palabra, alguien se haya comprendido lo que pasó aquí, ¿cierto? En la Tierra, hermano. Se entiende, hermano, que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo estuvo, ¿cierto? Y ellos eran seres humanos, ellos entendieron eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo reveló. Y a pesar de que el Señor Jesús se lo dijo también, ya, pero el ser humano, como es pecador, la persona, eso le impide ver con el cuerpo carnal lo espiritual de Dios, ¿ya? Porque el reino celestial de Dios es espiritual. Y ya lo hemos leído y lo hemos revisado, lo hemos estudiado también y lo hemos repasado un montón de veces. Cuando se describe claramente, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 4 y 5, ya los integrantes del reino celestial de Dios, ¿cierto? Que son millones y son billones de diferentes seres espirituales, ¿ya? Que pertenecen al reino celestial de Dios, encabezado por nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Entonces se acerca el reino celestial de Dios, pero ¿para qué se acerca el reino celestial de Dios aquí en la tierra? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar a ese reino, ¿ya? Y hay que tratar de meditar de lo que se le está diciendo. El reino celestial de Dios entonces se acerca a este mundo para que nosotros podamos entrar a él, ¿ya? Porque el reino celestial de Dios ahí tiene la vida eterna, ¿ya? A ver cómo se le puede explicar de otra manera, ¿cierto? El reino celestial de Dios es donde existe la vida eterna, ¿ya? ¿Para quién la vida eterna existe? Bueno, para ellos, ¿cierto? Y para los que viven en ese reino celestial de Dios. Y todos los que viven en el reino celestial de Dios, ¿cierto? Son, como dice aquí en Apocalipsis, la palabra, ¿cierto? Capítulo 4 y 5, que es Dios, ¿cierto? Ahí sale Dios, los seres vivientes, también todos los seres vivientes que existen ahí, serafines, querubines, los 24 ancianos, los arcángeles, ¿cierto? Los miles y billones de ángeles que hay, de todos los demás, ¿cierto? Que prácticamente nosotros no conocemos tampoco. Ya conocemos lo que nuestro Señor Jesús dice ahí en su palabra, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 4 y 5. Entonces le explico de nuevo, el reino celestial de Dios, ya ellos tienen una forma y un estilo de vida y una manera de vivir inmortal, ya, en un mundo de Dios, que es el reino celestial de Dios, ya. Para ir separando, tenemos que ir separando las cosas, ya, y llegar a este mundo, ¿cierto? Entonces llega a este mundo el reino celestial de Dios y se acerca a este mundo, el reino celestial de Dios, ya. El reino celestial de Dios, ¿cierto? Se acerca a un reino mortal, ¿cierto? Aquí en la tierra, para que el ser humano
ya en una palabra, ¿cierto?, común, mundial, que es la palabra de Dios, ¿cierto?, también, pero es común en este lenguaje que se habla a la gente, a eso se refiere. Se acerca el reino celestial de Dios a la tierra, a este mundo mortal. ¿Para qué? Para la salvación. Para salvarnos, ¿cierto? Entonces Él viene a salvarnos a nosotros. Pero para que nosotros seamos salvos, tenemos que saber que nosotros vamos aquí en este mundo, ¿cierto? Estamos en este mundo y tenemos que entrar a ese reino. Entrar a ese reino inmortal, celestial. Y para eso no se entra con un cuerpo de carne y sangre, sino que se entra con un cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual, ¿ya? Hombre interior o mujer interior, ¿ya? Se entra, ¿cierto? Y eso lo ordena Dios, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Dios ordena, ¿cierto?, que tiene que nacer de nuevo la persona, el ser humano, espiritualmente. Tiene que nacer, ¿cierto? Nacer de nuevo, ¿cierto? Donde el Espíritu Santo de Dios lo hace nacer de nuevo a nuestro cuerpo espiritual. Porque el cuerpo espiritual de nosotros está considerado como rebelde a Dios. ¿Ya? Dios, junto con el hombre de carne y sangre y su cuerpo espiritual de Dios, ¿cierto? O sea, en su cuerpo espiritual, Dios lo expulsó. Al hombre con su cuerpo de carne y sangre y con su cuerpo espiritual, Dios lo expulsó. Lo expulsó de su presencia. Cuando estuvieron, ¿cierto?, en el jardín del Edén, en la tierra, el hombre de carne y sangre, ¿cierto?, tenía ese hombre espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto?, que Dios lo hizo. Son tres, ¿cierto? Los tres los hizo, o sea, hizo el espíritu de vida, el alma y el cuerpo carnal del ser humano. A eso me refiero, hermano, ¿ya? Pero acuérdese que fuimos engañados por Satanás, el mismo, ¿cierto?, que está en este mundo ahora, ¿cierto?, también, con todos sus demonios. Y Dios lo echó de su presencia, ¿cierto? Lo echó en todo el sentido de la palabra, lo expulsó. Espíritu, alma y cuerpo, lo echó. Dios, ¿cierto?, siempre buscó a través del Antiguo Testamento, ¿cierto?, después de Adán y Eva, siempre Dios buscó la manera para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios y pudiera volver a tener esa entrada al reino celestial de Dios. Y eso ahí pasaron años, a través de miles de años, y no sé cuántos miles de años, ya cientos de miles de años. No se sabe bien, hermano. Entonces, ahí tuvo que llegar nuestro Señor Jesucristo, y viene y llega a este mundo, como dice aquí en la palabra, para enfocarnos en lo que estamos enseñando, ¿ya? Porque todo esto que se le está dando es un pequeño resumen, ¿ya? Pero es importante que usted lo conozca, ¿ya? Entonces nuestro Señor Jesús llega a este mundo, ¿ya? Y con Él llega el reino celestial de Dios. Entonces el hombre tiene que nacer de nuevo para poder entrar a ese reino celestial de Dios. Entonces Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña este nuevo pacto, el Nuevo Testamento, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis, ¿ya? Palabra por palabra, todo lo que nosotros tenemos que ir oyendo y haciendo, para que podamos nosotros entrar al reino celestial de Dios. Porque ya le vuelvo a repetir, se entra a través del nuevo nacimiento espiritual de nosotros, ¿ya? Ahí puede entrar, ya con el nuevo nacimiento espiritual, porque el espíritu de vida de nosotros también, igual como nuestro cuerpo de carne y sangre, al igual que el alma, pecaron, ¿cierto?, contra Dios, ¿ya? Y pecaron contra Dios, y Dios los echó, ¿cierto?, espíritu, alma y cuerpo. Los tres, lo echó para afuera, lo echó junto. Ya el espíritu, el alma, ¿cierto? Lo echó junto y lo echó también, ¿cierto? Y entonces el Señor, Dios le da una oportunidad al ser humano a través de nuestro Señor Jesús, que la persona
¿cierto?, que esté en este mundo por orden de Dios, ¿cierto?, por los mandamientos de Dios, la persona ahora tiene que nacer de nuevo. Y eso lo dice, ¿cierto?, en el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 5, ¿cierto? Tiene que nacer de nuevo la persona. Por eso dice claramente el Señor Jesucristo en el capítulo 3 del apóstol Juan, ¿cierto? ¿Ya? Y eso, hermano, es irreversible, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que afirmarnos, tenemos que sujetarnos y tomar lo que el Señor Jesús dice, ¿cierto? El que no nace de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino celestial de Dios. Como dice la palabra, ¿cierto? Porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que afirmarnos nosotros con toda la fuerza que nosotros tengamos. Humanamente, ¿cierto? La fuerza que tengamos y espiritualmente, ¿ya? Como sea, ¿cierto? Tenemos que afirmarnos en la palabra y sujetarnos a lo que dice, ¿ya? Y no a otra cosa, ¿ya? Y conservar, ¿cierto? Eso, hasta el fin, ¿cierto? Hasta que nosotros partamos de este mundo, ¿ya? Porque eso le va a permitir a la persona, por justicia de Dios, ¿cierto?, le va a permitir entrar al reino celestial de Dios y ser heredero del reino celestial de Dios, ser un hijo espiritual de Dios, adoptado ya por medio de nuestro Señor Jesús, y para poder entrar, ¿cierto?, y pasar también al tribunal de Cristo, sin impedimento, ya, porque también acuérdense que hay un tribunal de Cristo, ¿cierto? También, ¿cierto? Cuando uno se muera, también todos tienen que comparecer delante del tribunal de Cristo, para que reciba, ¿cierto? Cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿ya? Y ahí es estrictamente necesario que estén borrados vuestros pecados, ¿cierto? Como el apoyo que hemos estado leyendo, que está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesús, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, ¿cierto? Entonces, el ser humano, sin haberle borrado los pecados, el Señor Jesús, ¿cierto?, tiene que borrarle todos los pecados, ¿ya? No es necesario que le haya borrado algunos pecados, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, no va a entrar al reino celestial de Dios, ¿ya? Sino que tiene que tener todos los pecados borrados, ¿ya? Porque nada inmundo puede pasar allá, ¿ya? Y eso es importante, hermano. Conocerlo usted, aprenderlo usted y defenderlo, ¿ya? Lo que se le está enseñando. Porque le van a llegar cualquier cantidad de gente, de cristianos y creyentes en Dios y creyentes en religiones, que le van a contradecir lo que se le está diciendo, lo que yo le estoy diciendo ahora, y le van a contradecir también, ¿cierto? Igual como a mí me van a contradecir. Por eso porque eso también le pasó a nuestro Señor Jesús y le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y si le pasó a Él, le pasó a sus apóstoles, ¿ya? Y le pasó a todos, ¿ya? Y también nos va a pasar a nosotros, porque así lo dice nuestro Señor Jesús, que nos iba a pasar a nosotros, ¿ya? Y Él nos preparó a nosotros, ¿ya? A través de su palabra, del nuevo pacto, ¿cierto? Desde el apóstol Mateo a Apocalipsis, ¿ya? Hasta el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio en nosotros, un cambio, ¿ya? Y eso se llama un reconvertimiento, ¿ya? Y lo hemos hablado muchas veces, ¿ya? Porque conocemos el cristianismo, ¿cierto? Los que conocemos el cristianismo y hemos avanzado en el cristianismo, tenemos en conocimiento, ¿cierto? Y en verdad, en hechos, ¿ya? Pero nosotros tenemos que afirmarnos ahora en la palabra del Señor Jesucristo y no dejarnos mover ni a izquierda ni a derecha, ¿ya? De lo que dice el Señor Jesús, ¿ya? Para adelante, ¿cierto? No tenemos que dejarnos mover ni a izquierda ni a derecha de lo que dice nuestro Señor Jesucristo,
ni para adelante ni para atrás, no movernos de lo que dice nuestro Señor Jesús, sino que mantenernos, ¿ya? Y ahí hay que estar firmes, ¿cierto? Hasta el fin, ¿ya? Como dice nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, del apóstol Mateo a Apocalipsis, ¿ya? En lo que nos va a ir diciendo, ¿cierto? En cada una de sus palabras, ya que nuestro Señor Jesús nos va a ir diciendo, ya, y esto es para salvarnos nosotros porque el reino de Dios se ha acercado, ¿ya? Y vino a salvar a un mundo pecador, malvado y pecador, ¿ya? Y ahí pone las reglas Dios a través del Señor Jesucristo, pone las reglas que son los estatutos y los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, para que el hombre ponga oído y haga la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El hombre y la mujer, ya en este mundo, hasta el último habitante de la tierra, para que pueda llegar a tener la salvación eterna, ¿ya? Y tiene que aprender lo que se le está hablando, ¿ya? Antes, y comenzar ¿con qué? Con el nuevo nacimiento, ¿ya? Nuevo nacimiento espiritual. Tiene que buscar el nuevo nacimiento. Para eso tiene que arrepentirse y convertirse. Arrepentirse y convertirse. Porque así lo dice, ¿cierto? En el mismo versículo dice, y creer en el Evangelio. Entonces la persona que ya cree en el Evangelio del Señor Jesús es porque ya se ha convertido. Y llegó a convertirse, entonces tiene que convertirse completamente a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? No lo que le digan los demás, ¿ya? No lo que le dice el resto de la enseñanza religiosa, ¿ya? O gente que enseña, predica, ¿ya? Sino lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la clave, ¿ya? En nosotros. Y esta palabra es lo que se le está diciendo, y esta palabra se le está diciendo, hermano, para todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo, ¿ya? Y ¿para qué? Para que uno pueda llevar y ir por el camino angosto, ¿ya? Y no ir por el camino ancho, ¿ya? ¿Por qué? Porque el camino ancho es el que se le llama de perdición, ¿ya? Donde muchos van por él, ¿ya? Como dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y como dice la palabra, el tema central, ¿cierto? El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, ¿ya? Y esto es persona por persona. Creyente en Dios en la tierra. Creyente en Dios como creyente en nuestro Señor Jesucristo. Y todo el mundo y todos los demás que existen en todo tipo de personas. Entonces dice, creer en el Evangelio. El reino de Dios, ¿cierto? Ya se ha acercado. Entonces vamos a revisar ya un paralelo también que tenemos de esta enseñanza, que es un apoyo que tengo, ya, que aquí nos explica sobre el reino de Dios, cómo lo podemos encontrar nosotros, cómo podemos ir encontrándolo nosotros, pero en espíritu y en verdad, ya, porque nosotros, de boca nosotros, ¿cierto? Dicen, pero es muy rara la persona en la tierra, el cristiano que profesan el cristianismo, que son cerca de 4.000 millones que hay de personas. Prácticamente el 99% dicen creer en el Señor Jesucristo y ellos profesan el cristianismo, ¿ya? Profesan el cristianismo, ¿ya? Y por algo divulgan y confiesan, ¿cierto? Ser cristiano. Y esto es hasta el último, ¿cierto? Persona que exista, ¿ya? Pero muchos lo confiesan de boca, ¿cierto? Entonces, hasta la última persona, incluso hasta el borrachito que haya por ahí, que hable del cristianismo. El mendigo también, hasta el mayor conocedor de la palabra del mundo, ¿ya? Que profesen el cristianismo. De las religiones que conocen, pero tienen que convertirse en espíritu y en verdad,
Ya la persona tiene que encontrar entonces el reino celestial de Dios. Y aquí nos da una palabra, ¿ya? Y es una parábola, ¿ya? Y hay muchas parábolas también que nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, nos ha dado a conocer, ¿ya? Y vamos a revisar esto, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo a través de esta enseñanza, ¿ya? Que está en el apóstol Mateo, capítulo 13, versículo 45 y 46, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 13, versículo 44, ¿ya? Entonces una parábola que nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, nos dice. Y una parábola, acuérdese que una parábola significa, para que aprenda bien, significa que nuestro Señor Jesús está hablando de una cosa, pero se refiere a otra cosa, ¿ya? En palabras sencillas, ya lo puedo explicar de esta manera. Pero al final es lo mismo, ¿cierto? Entonces, se refiere, por ejemplo, está hablando de cosas terrenales, pero se refiere al reino celestial de Dios, ¿ya? Y compara las cosas. Entonces, da ejemplo mundano del mundo, ¿ya? Pero está hablando del reino celestial de Dios, nuestro Señor Jesús, en la parábola, ¿ya? En las parábolas. Entonces dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 44. Se llama, ¿ya?, el tesoro escondido. Versículo 44. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, ¿ya? Y hay que ir leyendo bien esto, hermano, revisándolo palabra por palabra, ¿ya? Y hay que respetar las comas, tenemos que respetar las comas, y respetar los puntos, y respetar también cuando hay punto y coma. Ya para eso se le está dando a conocer esto como una orientación, ¿ya? ¿De qué se trata? ¿Ya? O si no, nos vamos a perder, ¿ya? Acuérdese que tenemos un enemigo, ¿ya?, que es temible y que se llama Satanás y todos sus demonios. Entonces es terrible ese enemigo que tenemos, es terrible y temible, ¿ya? Y en gran manera. Y se llama Satanás y todos sus demonios, ¿ya? Y todos sus espíritus de demonios, ¿ya? Y eso, y ellos no van a descansar nunca, para que usted no entienda esto, ya que se le está dando a conocer, ¿ya? Entonces dice además nuestro Señor Jesús, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, porque tiene que ser así, ¿ya? Lo que el Señor Jesucristo le está dando a conocer, ¿ya? Entonces, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, ¿ve? El reino de los cielos es semejante, ya no igual, a un tesoro escondido en un campo. ¿Y qué es un tesoro? Es una fortuna, ya sea de oro, de piedras preciosas, de casas, de gran precio, ¿ya? Pero que lo hace rico a la persona. Ya acuérdese a usted, ¿ya? ¿De qué se trata? Es semejante. Esa es la parte humana. En la parte humana se refiere a eso. ¿Cómo es el reino celestial de Dios? Es semejante entonces a eso. ¿Y qué pasó aquí en la tierra? Con nosotros el reino de Dios se acercó, ¿cierto? Ya, pero ese reino que se acercó es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Cuál es el campo aquí en la tierra? El mundo entero, ¿ya? No es un campo chico. Estamos hablando de la parte espiritual, ¿ya? En este mundo. Y llegó al mundo entero el reino celestial de Dios, ¿cierto? Es como un tesoro escondido aquí en la tierra, ¿ya? Que la persona cuando lo encuentra se hace rico. Pero ¿qué tiene que hacer la persona cuando lo encuentras ese tesoro? Mire lo que sigue aquí. Ese tesoro escondido en un campo, el cual el hombre lo halla, o la mujer lo halla. El hombre lo halla en cualquier parte de la tierra. Entonces lo halló ese tesoro y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Gracias, mi Señor Jesucristo, por su palabra. Amén. Entonces, como lo que nosotros, todos los que profesamos el cristianismo, ¿cierto? En el mundo, todo ser humano, hasta el último rincón de la tierra, nosotros somos, todos somos seres humanos con un cuerpo de carne y sangre, ¿ya? Un cuerpo de carne que tiene pecado, ¿ya? Y mientras estamos, como dice la palabra, en este cuerpo estamos ausentes del Señor, ¿ya? Porque así lo dice nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y nosotros lo tenemos que creer. Yo lo voy a creer también hasta el último día de mi vida. Y lo voy a creer más rato, ¿cierto? Y cuando lo diga nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que creer esto todo cristiano, aquí en la tierra, ¿ya? Hasta el último, ¿cierto? Día de nuestra vida, ¿cierto? Que mientras estamos en este cuerpo de carne y sangre, estamos ausentes del Señor. Porque así lo dice el Señor Jesús, que nuestro cuerpo de carne y sangre no hereda el reino celestial de Dios. Y yo lo creo, hermano, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno tiene que convertirse en espíritu y en verdad a nuestro Señor Jesús. Si no, va a ser un fantasioso, ¿cierto? Y no va a ser más que un palabrero, un hablador del cristianismo, y no va a saber nunca lo que dice, ¿ya? No va a saber enseñar, ¿ya? No se va a conocer ni a usted mismo, ¿ya? Entonces así es la persona que profesa un cristianismo de religión y tiene que salir de ahí y convertirse a un cristianismo en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo hace? Oyendo y haciendo lo que el Señor Jesús dice. Y ahí se va a ir convirtiendo en espíritu y en verdad. Entonces dice la palabra, ¿cierto? Aquí en la parábola. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, si usted encuentra el reino de Dios en la tierra, ¿cómo se encuentra el reino de Dios aquí en la tierra? Primero que nada, encontrarlo es una cosa, ¿ya? Creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo que el Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, ¿ya? Ahí se encuentra nomás, ¿cierto? Lo encuentra, pero después tiene que ya, viene lo demás, ya que la palabra lo enseña, ¿ya? Todo, porque el Señor Jesucristo lo enseña todo a través de su palabra, ¿ya? Toda la palabra del Señor Jesucristo le enseña, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis. Entonces encuentra aquel tesoro la persona, es como un tesoro escondido, ¿ya? Aquí en el mundo, y lo halla, y lo encuentra, y lo esconde de nuevo, ¿ya? Y uno viene, ¿cierto? Y lo esconde de nuevo. ¿Dónde lo esconde? En el corazón de nosotros, ¿ya? Dice uno, ya, y de aquí para adelante voy a creer. ¿Cómo lo esconde? Dice uno, de aquí en adelante voy a creer en nuestro Señor Jesucristo. Voy a guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice. Voy a obedecer a nuestro Señor Jesús y voy a ser un cristiano, ¿cierto? De aquí en adelante. Y ahí después viene la parte difícil, ¿cierto? Del ser humano, que la persona quiere entrar, encontrar al Señor Jesucristo, pero la persona tiene que hacer, ¿cierto? Tiene que hacer esto, ¿ya? Como dice aquí en la palabra, y gozoso por eso, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, ¿dónde queda la persona? El cristiano en el mundo queda pegado en que profesa el cristianismo aquí en el mundo, el cual el hombre halla al Señor Jesucristo en este mundo y lo esconde uno, ¿ya? Y lo guarda en su corazón, en la mente lo guarda, pero le falta la otra parte. La persona llega hasta ahí nomás llega la persona, y ahí le falta la otra parte. El cristiano que profesa el cristianismo en el mundo, ¿cierto? Que se habla del Señor Jesús, que profesa al Señor Jesucristo, ¿ya? Y que profesa y cree en Dios, ¿cierto? Porque ahí comienza el cristianismo, creyendo en Dios primero. Porque Dios está hablando a través de miles de años, ¿cierto? Esto. Ya a través de sus profetas y a través de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Por eso hay que conocer la palabra, ¿cierto? De Dios. Porque también humanamente
Por ejemplo, uno puede venir de una familia que creía que el Señor Jesucristo, humanamente el Señor Jesucristo venía de una familia que creía en Dios, como era María y José, ¿ya? Entonces, ahí la persona queda pegada, ¿ya? Queda pegada la persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque gozoso ya por ello, que encontró el reino celestial de Dios, ¿cierto? Aquí en la tierra, va y vende todo lo que tiene. Y ahí queda pegada la persona y después no está dispuesto a vender, ¿cierto? Todo lo que tiene. ¿Ya? Como dice la palabra, vende todo lo que tiene. ¿Y qué es vender todo lo que tiene uno? Es desconectarse completamente de todo lo que el mundo tiene, de lo que vive, lo que hace, lo que cree, lo que enseña en el mundo y lo que el mundo da. Desconectarse la persona. Y por eso no compartir otras cosas con la demás personas del mundo, ¿ya? Lo que el mundo le ofrece a uno, ¿ya? Le comparte a uno. Entonces, y eso tiene que comenzar con la familia de uno, ¿ya? Eso es vender, ¿ya? Es desconectarse completamente de todo lo que el mundo le da, ¿ya? Todo lo que vive, lo que hace, lo que enseña, lo que el mundo le da, es desconectarse, ¿ya? Y eso hay que comenzar con la familia, con su papá, con su mamá, con su esposa, con sus hijos, por su familia, ¿ya? Porque el Señor Jesucristo así lo dice, ya en el nombre de nuestro Señor Jesús, dice, el que ama padre y madre más que a mí, no es digno de mí, ya, por ejemplo, ya. Entonces, esa persona que encuentra el reino celestial de Dios, hermano, entonces ahí la persona se convierte en espíritu y en verdad al Señor Jesucristo. Y gozoso por ello, porque encontró al Señor Jesucristo, la persona entonces, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra el campo. O sea, lo compra, ¿ya? Negándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque uno no depende no depende de todo lo que el mundo le esté dando, ¿ya? Donde uno vive, donde uno interactúa, ¿ya? Donde esté inmersa la persona, ya eso, la persona entonces no depende de eso, ¿ya? ¿Y cuál es el obstáculo? Que la persona entonces, como dice aquí, que es en vender todo lo que tiene, ¿ya? Porque si no, la persona se le pone ese obstáculo a uno y uno ahí se convierte solamente en un religioso, ya de la tierra. ¿Y qué es un religioso? El que habla, el que enseña, el que adora, el que defiende y profesa una religión, ¿ya? Y la defiende y hace méritos y tradiciones y costumbres de esa religión, ¿ya? Por esa religión, ¿ya? Y se tiene que poner, por ejemplo, si se tienen que poner sombrero, se ponen sombrero, ¿ya? Si tienen que guardarse los días de pagano, lo hacen, ¿ya? De todo tipo de imagen, de santerías que hay en el mundo, ya la persona ya viene y venera eso, ¿ya? Y va a procesiones y va a distintos cultos y ritos que se hacen a través de las religiones, de todo lo que existe en el mundo, ¿ves? Entonces, ¿cuál es el problema que se le presenta al ser humano ya aquí en la Tierra? Se le presenta el problema que es número uno, ya que es que el ser humano ama más al mundo y lo que hay en este mundo que a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. A lo que Dios ama más a eso, ¿ya? ¿Ya? Porque aquí dice claramente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El tesoro escondido es ya el reino celestial de Dios que está aquí en la tierra, ¿ya? Y ahí se lo explicamos, pero eso espiritualmente. El cual el hombre o una mujer lo halla y tiene que hallar,
al Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el representante de Dios aquí en la tierra, ¿ya? Y el representante se llama nuestro Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, hecho hombre, lo halla. ¿Y cómo lo encuentra uno? A través de su palabra, ¿ya? Y hoy día a través de su palabra lo halla el Señor Jesús y lo esconde de nuevo, lo encontró y lo escondió de nuevo. ¿Y dónde lo esconde? En su corazón, en su mente, en su alma, ¿ya? Y ahí lo esconde y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, ¿ya? No un poco, sino que todo. Y compra aquel campo, ¿ya? Y ese campo es el reino celestial de Dios, ¿ve? ¿Y cómo lo compra uno? Aquí lo dice. Lo compra a través del convertimiento, ¿ya? Al Señor Jesucristo, pero en espíritu y en verdad, ¿ya? Se convirtió al Señor Jesús en espíritu y en verdad. Y es donde uno desecha todo lo otro, ¿ya? Todo lo que hay en este mundo, ¿ya? Y todo lo que se le enseña en este mundo y cómo uno vive, ¿ya? Y las cosas que uno hace. Y uno le pone, todo eso se pone en segundo lugar, en tercer lugar, cuarto lugar en su vida. De ahí la persona, a través de la palabra del Señor Jesús, va a ir aprendiendo, ¿ya? Que está del apóstol Mateo, Apocalipsis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha encontrado el reino de Dios. ¿Ya? Y ahí usted, ¿por qué lo ha encontrado? Porque uno ha vendido todo lo que tiene, ¿ya? Y si uno ha vendido todo lo que tiene, se va a interesar ya todos los días de su vida de ir leyendo lo que se le enseña del reino celestial de Dios, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis. Y fíjese ya en esto, porque la verdad, ¿cierto? Como dice la palabra de nuestro Señor Jesús, lo hará libre, ¿ya? Lo hará libre, y esto es casa por casa en la tierra. A los más de 4.000 millones de cristianos que hay en el mundo, se le está hablando a ellos, a todos ellos. A todos los demás también, ¿cierto? Que necesitan ser salvos. Ya, pero primero los cristianos, entonces, todos los días usted tiene que ir revisando, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el reino celestial de Dios? ¿Por qué? ¿Cuándo hace eso? Cuando uno vendió todo lo que tiene, ¿cierto? Y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces usted lo compró a través de su propia vida, la vida que uno dejó, ¿cierto? De hacer todo lo que hacía y gozoso, ¿cierto? Esto no es por imposición, esto no se puede hacer por imposición, ¿ya? Porque si es así, no es así todavía, ¿ya? Todavía no es la persona así, ¿ya? No está dispuesta a vender todo lo que tiene, ¿ya? Entonces, y esto es bueno conocerlo, ¿ya? Entonces uno todos los días va a querer ir haciendo va a ir viendo lo que el reino celestial de Dios le va a ir enseñando, le va a ir diciendo cuál es la voluntad y los pensamientos de Dios a través de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y lo va a ir haciendo capítulo por capítulo, y va a ir revisando los versículos, ¿ya? La palabra, ¿ya? Y esto va a ir revisando palabra por palabra, ¿ya? Porque tiene que ir revisando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y hermano, esta enseñanza la vamos a repetir, si el Señor Jesús lo permite, la próxima semana, ¿ya? Porque nosotros tenemos que ser constantes y tenemos que ir constantemente nosotros alimentando, ¿ya? Porque si nosotros nos dejamos de alimentar espiritualmente, nosotros, hermanos, vamos a estar a un nivel como un raquítico, ¿ya? Espiritualmente, ¿ya? Desnutrido espiritualmente, ¿ya? Pero nuestro cuerpo carnal vamos a estar gorditos, ¿ya? Entonces, listos para ser cocinados, ¿cierto? En la parrilla por Satanás y todos sus demonios, ¿ya? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También los invito a estar atentos a las prédicas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y además, en el nombre de nuestro Señor Jesús,
Los invito a visitar la página web cristianoshijosespiritualesdejesucristo.com, donde hay un completo estudio bíblico de la palabra con discernimiento espiritual. También para todos los que estén escuchando y van a escuchar en el tiempo, para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hay arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Si sienten la convicción de nacer de nuevo, de agua y del Espíritu Santo para su salvación, se pueden contactar con nosotros por este mismo medio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, voy a realizar una oración. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesús, su palabra, mi Señor Jesucristo, ha sido leída. Si en algo yo le fallé, le quité, le agregué en este cuerpo carnal, me arrepiento de todo mal, de todo pecado, de todo espíritu inmundo, Satanás, y le pido su perdón, su misericordia. Ahora con mi cuerpo espiritual bendigo a todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo. Y bendigo su nombre, mi Señor Jesucristo, y proclamo su nombre y su reino. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.